Este es el tercer mensaje de la serie que empezamos a estudiar en este mes de enero, y la serie se titula Mi futuro en sus manos, en las manos de Dios. Mi futuro en sus manos. ¿Por qué estamos estudiando esta serie? Por supuesto, todos queremos que nos vaya bien. Nadie empieza un negocio para quebrarlo o se casa para divorciarse. Nadie. Todos queremos que nos vaya bien. Ahora, ¿cómo hacemos para que nos vaya bien? No necesitamos practicar el pensamiento positivo. Tampoco debemos nosotros estar simplemente repitiendo cosas y esperando que Dios haga algo. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia sí enseña que Dios bendice a los que obedecen su palabra. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos aprendiendo cómo nosotros debemos caminar en obediencia al Señor y cómo vamos a ver su cuidado en nuestra vida, ojo, en medio de cualquier circunstancia. Una realidad de la vida es que no todas las cosas salen bien. Vivimos en un mundo caído y a veces las cosas no salen como queremos, pero no quiere decir que Dios se fue o que Dios perdió control. No, Dios está con nosotros y todo está en sus manos. Así que la primera cosa que aprendimos es que debemos atesorar y obedecer la Biblia, la palabra de Dios. La segunda, que fue la semana pasada, es a poner mi vida en sus manos, entregar mi vida en sus manos. Y hoy vamos a hablar acerca de honrar al Señor con toda mi vida. Honrar al Señor con toda, y quiero enfatizar toda, mi vida. Como siempre, ustedes van a encontrar ahí el código QR para que puedan accesar al bosquejo de toda la enseñanza de hoy. Ya saben qué hacer. Muy bien. Quiero invitarle entonces que vaya conmigo a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 43 al 45. Lucas 6, del 43 al 45. Son palabras de Jesús en él y son parte del Sermón del Monte. Son parte del Sermón del Monte, aunque la versión de Lucas es una versión resumida, pero las enseñanzas son muy similares. No son iguales, pero es como a reforzar esa idea. Dice Jesús entonces: ningún árbol bueno da fruto malo, ni ningún árbol malo da fruto bueno. Verso 44. Cada árbol se conoce por el fruto que produce. De los espinos no se pueden recoger higos, ni de las zarzas se cosechan uvas. El hombre que es bueno hace el bien porque en su corazón tiene un tesoro de bondad. Pero el que es malo hace el mal porque eso es lo que llena su corazón. De lo que abunda en su corazón es de lo que habla su boca. Y quiero enfatizar el verso 44 en la primera parte. Cada árbol se conoce por el fruto que produce. En este sermón, Jesús inmediatamente antes, si ustedes leen Lucas capítulo 6, los versos anteriores, se van a dar cuenta que Jesús está diciendo que no tenemos que juzgar incorrectamente. Sin embargo, aquí dice que sí debemos de juzgar, pero ¿cómo se juzga correctamente? Se juzga correctamente a través de observar los frutos. No, y voy a cambiar la palabra, no son los frutos, es el fruto. ¿A qué se refiere? Se refiere al comportamiento de las personas. En otras palabras, nosotros podemos saber si una persona realmente hace lo que dice que cree, viéndolo cómo se comporta. Ese es el fruto, el comportamiento. Ahora, a nosotros como cristianos nos debe caracterizar ese fruto. La gente debe ver nuestra vida y debe saber que somos cristianos. No es la apariencia, no es la manera como hablamos, sino es toda la forma como nos comportamos. No es que tanto sabe uno de la Biblia, porque alguien podría decir, este es un cristiano porque sabe mucho de la Biblia, pero el diablo creo que sabe más de la Biblia que cualquiera de nosotros, y obvio no es cristiano. Tampoco se trata de hablar bonito, porque algunas personas tienen mucha habilidad para hablar y uno lo oye y dice, wow, qué bárbaro. No es eso, es el comportamiento, es lo que uno hace, eso es lo importante.
Y esa es la medida, los o el fruto. El fruto. Ahora, el fruto no se puede falsificar. Hace años, cuando yo era pequeño, íbamos con mi mamá en la época de diciembre a comprar uvas y manzanas. No era tan común que en el súper había uvas y manzanas como hoy, en cualquier época del año. En esa época no, había solo para Navidad. Entonces íbamos a buscar, íbamos al centro y de repente había unas manzanas bien bonitas, grandotas, me acuerdo, y bien rojas, rojas. Y yo le dije a mi mamá una vez, mire mami, ¿por qué no compramos de estas? Y mi mamá me dijo, no, esas no sirven. Pero ¿y por qué? Le digo, si mire qué rojas están. Míreme, mire, me dijo ella. Y se acercó y agarró una manzana e hizo esto. Y el dedo le quedó rojo. Estaba pintada la manzana. No era una buena manzana, estaba pintada. Y entonces me dice, todas esas manzanas están pintadas. Venga, me dijo. Y entonces fuimos y encontramos las manzanas ricas. Pero así como una manzana pintada no es una buena manzana, una vida o un cristiano que está solo pintado no es cristiano. Y eso es lo que está diciendo Jesús acá en esta palabra. Ahora, pensar que todo el mundo es cristiano dentro de la iglesia es bien fácil. Porque estamos aquí, para empezar, si estamos aquí es porque amamos al Señor y queremos honrarlo, por eso estamos aquí. Sin embargo, nuestra vida, en el 95 o el 95% más de nuestra vida no es adentro de la iglesia, es afuera. Y todos tenemos diferentes contextos de vida. En el trabajo, por ejemplo, en el negocio, en la comunidad, como vecinos, como papás, como hijos, como abuelos. Eso es parte de nuestra vida. Ahora, nosotros no podemos ser cristianos solo en la iglesia. Tenemos que ser cristianos en todos los contextos de nuestra vida, todos. Nosotros no podemos ser cristianos solo aquí, pero en la casa no. Tenemos que ser cristianos en toda nuestra vida, porque si no lo somos, seríamos como un árbol al que le llaman el árbol Frankenstein o el árbol de los 40 frutos. Esto surgió como un experimento que un maestro de arte hizo en una universidad en Nueva York hace algunos años. Él cuando era pequeño aprendió a hacer injertos de árboles. Así que él quiso usar un árbol como que fuera un lienzo. Y a un árbol de cerezos le empezó a hacer, le hizo injertos, le injertó melocotón, le injertó naranja, lima, limón y otras cosas. A la primavera siguiente el árbol dio multitud de frutos. El árbol en una parte daba limones, en otra, bueno, todavía está el árbol sembrado, limones, melocotones, cerezas y una gama de frutos diferentes. Ahora, eso no es normal. Eso no es normal. Lo normal es que un limonero da limones y un árbol de manzanas da manzanas. Punto. Eso es lo normal. Lo normal en la vida de un cristiano es que el fruto de su vida se nota en todos los contextos de la vida, no solo en uno. Porque si yo el domingo soy un buen cristiano y el lunes soy un jefe de aquellos que los odian, no está bien, no puede ser, no funciona así. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque nosotros hemos dividido nuestra vida en dos, como que se pudiera, no se puede. Y eso tiene un nombre, le hemos llamado a una parte la vida religiosa o la vida cristiana y a la otra la vida secular. Y entonces uno dice, por ejemplo, le pregunta un hermano a otro en la iglesia, hermano, ¿en qué trabajas? En lo secular dice, yo soy abogado, o yo soy ingeniero eléctrico, o yo tengo una empresa, lo que sea. Entonces se hace esa separación cristiano o religioso y secular. ¿Qué quiere decir secular? De este mundo, de esta vida. Esa es una palabra, o viene de una palabra latina que quiere decir eso. Entonces, nosotros hemos aprendido a tener una dicotomía de vida y eso no está bien, no es lo que la Biblia enseña. Porque Jesús dice, el árbol se conoce por su fruto. Y el fruto debe ser el mismo, ya sea como abogado, como vecino, como papá,
como cristiano, como servidor, en todas las áreas, el fruto debe ser el mismo. Y a eso es a lo que Jesús se refiere. Entonces la pregunta que hoy queremos responder es esta: ¿qué debo hacer para honrar al Señor en todas las áreas de mi vida? No solo en una. ¿Qué debo hacer para honrar al Señor en todas las áreas de mi vida? Y quiero invitarle que vaya conmigo a Esther, el libro de Esther, capítulo 4, capítulo 4, verso 8. Esther 4, 8. Antes de leerlo, porque por el tiempo no leemos todo el capítulo, pero déjeme ponerlo en contexto rápidamente. La historia de Esther está dentro de la Biblia, se coloca entre los años 485 a 465 antes de Cristo. Para que tenga una idea, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y en el 539 regresaron a su tierra los primeros hebreos que fueron liberados por Ciro de Persia, Ciro el rey de Persia. Después, unos años más tarde, hubo otra oleada de hebreos que regresaron a Israel, pero esta chica Esther y su primo Mardoqueo fueron parte de los judíos que se quedaron a vivir allí. De hecho, en el tiempo de Jesús, la colonia de Caldea o de Babilonia, como se conocía en esa época, de judíos era muy grande y se formó por los judíos que se quedaron a vivir allí. Entonces, ¿quién era Esther? Esther era una mujer, una jovencita hebrea que había sido escogida para el harén del rey, el rey Asuero. Y dentro de todas esas mujeres que estaban dentro del harén del rey estaba ella, Esther, y Esther fue escogida por el rey como su reina. Él tenía una o varias reinas, el libro menciona solo una, y podía tener un montón de concubinas. Quiero aclarar algo, la Biblia no enseña esto, no manda eso, no es que Dios esté de acuerdo, simplemente lo cuenta, porque eso es parte de la naturaleza humana. Ahora, como en toda historia tiene que haber un malvado, no hay una buena historia si no tiene un malvado. El malvado de la historia se llama Amán. Amán conspira y engaña al rey para que el rey firme un edicto para matar a todos los hebreos que estaban en Persia o Babilonia, que después será Persia, en esa época, que él quería destruir a todos los israelitas. Mardoqueo, el primo de Esther, se da cuenta y como él no podía hacer nada porque él era una persona del pueblo, entonces le hace llegar un mensaje a su prima Esther y le pide ayuda, le pide que hable con el rey. Ahora, no era tan fácil. Esther no podía entrar a la presencia del rey, a la sala real, si el rey no la llamaba. Y según el libro, habían pasado 30 días y no la había llamado. O sea, ella no podía llegar así nomás. Si alguien llegaba delante del rey sin permiso, lo mataban y literalmente le cortaban la cabeza. Porque la guardia real que estaba siempre alrededor del rey no dejaba que nadie se acercara. Así las cosas. Entonces, leemos este pasaje, que es Esther 4, del 8 al 13. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther, a su prima. Como le había pedido ayuda, le dijo, ayúdanos porque van a destruir a todo nuestro pueblo. Y entonces le dijo, Esther, no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. Esta última frase, ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Ahora, ¿será que eso es así? ¿Que Esther llegó a esa posición precisamente para eso? Yo le animo que si nunca ha leído el libro de Esther, léalo, es corto, pero se va a dar cuenta de algo, que hay una cadena de sucesos, porque que una muchacha hebrea fuera reina del imperio de Persia, fuera la esposa del rey más poderoso de su tiempo, y que tuviera el acceso al rey para
salvar a Israel. Eso es lo que está pasando. Era muy improbable. Sin embargo, encontramos una cadena de sucesos que lo hizo posible. Primero, Asuero tenía una reina que se llamaba Basti, pero a Basti le hizo un desaire a Asuero, así que él la desterró, la quitó. Y entonces empezaron a, no sé si reclutar es la palabra, más bien creo que a secuestrar a jóvenes bonitas dentro del reino para llevarlas al harén. Una de las jóvenes que llevaron era la hebrea que se llamaba Hadasá, que también es el nombre hebreo de Esther. Primera cosa, una chica hebrea fue llevada al harén del rey. Eso ya era raro. Segunda cosa, de todas las esposas o de todas las concubinas, que deben haber sido cientos, eso era la costumbre en ese lugar, de todas una atrajo la atención del rey, Esther. Segunda cosa. Ahora, ¿cree usted que eso fue casualidad? ¿Cree que fue casualidad que esta muchacha particularmente, en ese momento preciso en el que Amán crea toda esa trampa para destruir a los hebreos, que fue casualidad que Esther estuviera en el momento correcto ahí? Las casualidades, mis amigos, no existen. Dios controla todo. De hecho, hay algo interesante. El libro de Esther no menciona a Dios en ningún lado. Si usted lee todo el libro, se va a dar cuenta que nunca se menciona a Dios. Nunca. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Dios no está ahí? Claro que sí. Solo que aquí en ese libro vemos a Dios obrando como en el teatro, las bambalinas, que son la parte de atrás del escenario, a Dios obrando tras bambalinas, dirigiéndolo todo. Dios escogió a Hadasá, Dios apartó a Basti, Dios puso a Hadasá en el harén, a Esther en el harén, Hadasá o Esther, y Dios le dio gracia a esta niña, que era muy jovencita, delante del rey, para que cuando llegara el momento de salvar a Israel, esta niña estuviera aquí. Ahora, como nosotros sí conocemos toda la historia, leamos nuevamente esas palabras de Mardoqueo. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? La respuesta es sí. Para eso llegó a ser reina. De hecho, la salvación que se logró, que Dios les dio a su pueblo allí, todavía hoy se celebra entre el pueblo de Israel, porque Dios los liberó. Ahora, hay un paradigma, mis amigos, y es este, y lo hemos hablado con Atilio. Y este paradigma es: servir a Dios solo se hace en la iglesia. Si yo le pregunto a Alberto, ¿vos le servís a Dios? Claro que sí, me va a decir, yo soy músico. Si yo le pregunto a Gerardo, ¿vos le servís a Dios? Y él me va a decir, sí, yo soy maestro de niños. Y entonces, de repente se piensa que a Dios solamente se le sirve aquí adentro. Y sí, aquí se sirve, claro que sí, pero no solo aquí. Nosotros le servimos a Dios en donde estemos, en tu trabajo, en tu negocio, en la colonia donde vives, en tu familia, donde sea, tú le sirves a Dios y estás llamado a servirle a Dios. Entonces, ¿qué debes hacer para honrar al Señor en todas las áreas de tu vida? Y este es el primer consejo. No te ocultes cuando tengas que actuar. No te ocultes cuando tengas que actuar. Y eso es lo que le estaba diciendo Mardoqueo a Esther. La Biblia enseña que todos tenemos propósitos en Dios. Dios tiene algún propósito específico para cada uno de nosotros. Ese propósito está ligado a tus habilidades, tus dones, las oportunidades que tienes, tus experiencias y tu posición. ¿Dónde estás? Eso es parte de tu propósito. Y veamos ejemplos en la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes de Naamán, un general, era sirio, sí, sirio, un general sirio que tenía lepra? Él fue delante del profeta Eliseo y recibió sanidad. ¿Sabe usted cómo supo de Eliseo? Porque en la casa de Naamán, la esposa de Naamán tenía una esclava que era hebrea, era una niña.
Y cuando ella vio que su amo estaba enfermo, ella le dijo a su esposa, a su ama, que era la esposa de Naamán, si el señor Naamán fuera delante del profeta, el profeta la sanaría, porque Dios está con el profeta. Y así fue como recibió sanidad Naamán. ¿Cree usted que fue casualidad que esa niña estuviera ahí, que estuviera dispuesta a ayudar a Naamán? No. Esther y José fueron puestos por Dios. Ya de Esther ya hablamos. José, usted conoce la historia. Lo iban a matar sus hermanos, no lo mataron, lo vendieron como esclavo. Y como esclavo fue a parar a Egipto. De ahí fue a parar a la cárcel y de la cárcel fue a parar como el segundo hombre más poderoso de Egipto, después del faraón. ¿Para qué? Para salvar a Israel. Porque que en ese tiempo Israel o Jacob con sus hijos, que eran menos de 100 gentes, se hubieran muerto de hambre porque había hambruna. Pero Dios usó a José en ese preciso momento, lo llevó 13 años antes a Egipto para salvar a su pueblo. Lo mismo que hizo Esther. Y en el Nuevo Testamento, un ejemplo muy bonito, es aquel muchacho que se menciona en la Biblia, que cuando había una multitud, probablemente 15 o 20 mil personas, 5,000 hombres, dice la Biblia, se acostumbraba contar únicamente a los hombres de más de 20 años. Estaban escuchando a Jesús, pero habían pasado horas y tenían hambre. Y nadie llevaba comida, probablemente solo este muchachito, que llevaba en su loncherita, llevaba 5 panes y 2 pescaditos. ¿Qué hizo Dios Jesús con eso? ¿Se acuerda? Fue lo que él usó para multiplicarlo y alimentar a todos. ¿Usted cree que era casualidad que este muchacho estuviera ahí y que quisiera compartir? ¿Usted cree que fue casualidad que su mamá tal vez le preparó la lonchera? No sé. No es casualidad. Simplemente Dios nos da a cada uno la oportunidad de servirle en donde estamos. Pero ahí donde estamos tenemos que estar dispuestos a mostrar el fruto de nuestra vida. El fruto de la vida de Cristo en nosotros. Y de eso se trata. Y de eso se trata. Hace más de 70 años, un hombre alcoholizado llegó a una iglesia, una pequeña iglesia en un barrio allá en Guatemala. Cuando entró la gente se puso así como porque tenía olor y se miraba que estaba ebrio. Inclusive alguno de los diáconos se acercó para sacarlo, pero otro diácono dijo, no, sentate aquí, le dijo, y lo sentaron hasta atrás. El pastor ya había terminado su predicación, ya iba a orar, la oración final, cuando vio que aquel hombre se sentó ahí. Entonces el pastor hizo algo. Como recordó, cerró su mensaje nuevamente e hizo un llamado a aceptar al Señor. Nadie se levantó excepto aquel hombre que estaba alcoholizado, que se había sentado en la última fila. Y ese hombre pasó al frente, se hincó llorando y aceptó al Señor. Después de eso, este hombre hizo algo, él tenía algo claro en su corazón. Él quería compartir del mensaje del Señor a todo el que tuviera enfrente, literalmente todo el que tuviera enfrente. Cuando yo lo conocí era un ancianito, y era un ancianito muy sencillo, muy humilde. Él se subía al bus y lo primero que hacía al sentarse era saludar y empezar a hablar de Cristo. A veces iba en la calle y si alguien le daba conversación, lo que hacía era hablar de Cristo. Él dijo, toda mi familia tiene que conocer a Cristo. Así que se fue a visitar a literalmente toda su familia que vivía, que son como 300 kilómetros de la capital, a buscar en los cantones a su familia, a toda su familia, para ir a compartir del Evangelio. Por supuesto, a algunos no les gustó, pero ¿cuál fue el fruto al final de lo que él hizo? Después de todo eso, uno de sus hijos es pastor y líder nacional de la iglesia en Guatemala. Otros de sus hijos son líderes en iglesias. Muchísimos de sus descendientes son cristianos. Algunas son esposas de pastores, y algunos deben ser pastores, que no lo sabemos. Y algunos
que no sabemos nosotros porque no eran de la familia, no sabemos lo que Dios hizo con ellos, no tenemos idea. Ahora, ¿cómo sé yo esa historia? Porque Valesca es nieta de este hombre, don Víctor Manuel Morales. Así era el abuelo. El abuelo con quien se sentaba siempre hablaba de Cristo, nunca se quedó callado. A veces lo miraban y lo miraban bien sencillo porque él era bien sencillo y la gente lo invitaba a comer algo y salía de ahí con el evangelio en la bolsa, porque él tenía claro lo que tenía que hacer. Ahora, ¿cuántos de nosotros, siendo honestos, compartimos el evangelio con otros? ¿Cuántos de nosotros compartimos el evangelio con nuestra familia, que es a los que amamos? A veces nos quedamos callados y esperamos que pase lo que Mardoqueo dijo. Si tú no haces algo, Dios va a hacer algo. Pero si Dios nos da a nosotros el privilegio de ser parte, de poder compartirle a nuestra gente amada de Cristo, hagámoslo. Y esto aplica en todos los entornos y aplica en todas las cosas. Así honramos a Dios con todo en nuestra vida. Pero sigamos adelante. Marcos capítulo 10, versos 17 al 22. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Literalmente desde que era un niño, así debería o se puede traducir. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Jesús iba a Jerusalén a la última Pascua. Después de la última Pascua, donde se instauró la Santa Cena, después de eso, Jesús fue a la cruz. Conocemos la historia. Antes exactamente pasa esto. Ahora, veamos rápidamente la dinámica de la conversación. Mateo, porque esta historia se narra en Mateo, en Marcos y en Lucas. Nosotros estamos leyendo la versión de Marcos, pero Mateo agrega un detalle, que era un hombre joven. Por eso a este encuentro nosotros lo conocemos como el joven o el encuentro del joven rico. Ok. Veamos la conversación. El joven le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esa es una buena pregunta y una pregunta piadosa de alguien que quiere agradar a Dios, pero tenía un problema de fondo. Y el problema de fondo es esto. Él pensaba que él se podía ganar la vida eterna por sus obras. Y esta era la forma como pensaban todos en ese tiempo. Jesús le respondió, ya sabes los mandamientos. Ahora, Jesús sabía que estaba hablando con alguien que quería honrar a Dios, que quería hacer lo que Dios mandaba. Jesús lo sabía. Jesús sabía también que él guardaba la ley de Moisés y entonces le menciona los mandamientos, no los 10, solo 6. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios, nuestra relación con Dios. Y del 5.º mandamiento, al final, los últimos 6, tienen que ver en nuestra relación con nuestro prójimo. Y Jesús se refiere a eso. La respuesta de aquel muchacho fue de verdad con muchísima seguridad y le dijo, todo eso lo he cumplido desde que era joven o desde que era un niño. Y entonces Marcos da un detalle que los otros evangelios no dan. Dice, Jesús lo miró con amor. Jesús lo miró con amor. Ahora, ¿por qué? Probablemente, no, seguramente, Jesús conocía la sinceridad de este muchacho. Sin embargo, también sabía lo que había en su corazón.
Por un lado, era sincero, quería agradar a Dios, pero también tenía un problema en su corazón. Y Jesús lo vio. Y entonces le dice estas palabras: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ojo, no le dijo, dáselo todo a los pobres y vas a tener la vida eterna. No, porque no se obtiene así. Le dijo, vas a tener tesoro en el cielo. ¿A qué se refería? No vas a amar lo terrenal, sino vas a amar a Dios y lo que Él es. A eso se refería. Esta fue la frase que frenó en seco al hombre, al muchacho este. ¿Por qué? Porque dice el pasaje que después de eso, él se puso muy triste y se fue. ¿Por qué? Porque él era muy rico. Ahora, ese era el problema de este muchacho. Su amor por las riquezas. Es posible que él amara las riquezas por el disfrute que hacía de ellas, sí, pero también considerando que era un hombre que, como él dijo, honraba a Dios cumpliendo los mandamientos, muy probablemente él usaba sus riquezas para bendecir a otros, para darle a los pobres. Ahora, él amaba sus riquezas porque las riquezas eran lo que le servía a él para servirle a Dios. Y mucho ojo, no es lo mismo servirle a Dios que amar a Dios. Y ese es el asunto. Muchos quieren hacer cosas para Dios y piensan que eso es amar a Dios. Y por supuesto el amor se muestra en las obras, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Es posible que este muchacho amara las riquezas porque a través de ellas podía hacer cosas buenas y entonces le ganaba a él reconocimiento. Y entonces decían, no, este hombre es muy bueno y él, soy muy bueno. Nuevamente, el problema es que no podemos hacer cosas para Dios si no amamos a Dios. Ese es el punto. Ese es el centro de todo. Lo más importante no es cumplir con hacer cosas. Lo más importante es amar a Dios y rendirnos a Él. Eso es lo más importante. Por eso, ¿qué debes hacer para honrar al Señor en todas las áreas de tu vida? Enfocarte en lo importante y no en las apariencias. Enfocarte en lo importante y no en las apariencias. ¿Qué es lo más importante? Y déjeme poner este ejemplo. ¿Qué es lo más importante de un perfume? ¿El frasco o la fragancia? Lógico, la fragancia, ¿verdad? Ahora, ciertamente hay unos frascos que son obras de arte casi. De repente nosotros tenemos ahí uno que otro frasco que es tan bonito que ahí está de adorno y no tiene nada dentro. Pero un perfume es valioso por la fragancia, no por el frasco, aunque el frasco sea muy bonito. Un cristiano es valioso no por lo que hace, sino por lo que hay adentro. Y es Dios. Lo que nos hace valiosos a nosotros es el Señor, mis amigos. Ahora, ¿qué es o qué debe ser lo más importante para un cristiano? Empecemos por ahí. Primero, rendirse a Jesús. Rendirse a Jesús. Un cristiano que no es gobernado por el Señor no es cristiano. Punto. Se acabó. No importa lo que haga. Esa es la primera cosa y la más importante. Segunda cosa, tener comunión con Él. Porque si no tienes comunión con Jesús, ¿cómo vives? No puedes decir que tú eres cristiano si no tienes comunión con el Señor. ¿Y cómo tenemos comunión? Leyendo la Biblia, orando, teniendo tiempo de meditación con Él o de su palabra y delante de Él. Así tenemos comunión con el Señor. ¿Qué otra cosa es importante para un cristiano? Ser transformado por Él, por Dios. Porque si yo sigo viviendo la misma vida que viví toda la vida y vivo igual que viven todos los demás, yo no soy cristiano. Es que ser cristiano no es venir a la iglesia y sentarse aquí. Ser cristiano no es venir y dar las ofrendas o hacer muchas cosas para el Señor. Todo es parte de y es importante, sí, pero no es la esencia. La esencia es la comunión con el Señor. Eso es lo que nos hace cristianos.
¿Y qué más es importante para un cristiano? Mostrar en su vida el fruto del Espíritu Santo. Cuando mostramos en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo, estamos mostrando que somos cristianos. Ahora, perdón. Ciertamente hay algunos que se han convertido en cristianos profesionales. Podríamos llamarlo de esa manera. No existe, pero déjeme ponerle un nombre. ¿Por qué? Porque las palabras son las de un cristiano. Sabe exactamente cómo hablar. Sierva del Altísimo, que Dios la bendiga. Es un honor estar con usted y alabar al Señor juntos en esta mañana. Amados hermanos, qué privilegio es compartir con ustedes. Mire, eso es verborrea, eso es hablar. Hay quienes hablan así y lo hacen naturalmente, está bien que lo hagan, no hay problema con eso, no hay ningún lío. Pero ¿sabe a qué me refiero? Por ejemplo, saludos hermano de la camisa de cuadritos. Hola hermano, ¿cómo está? Le digo de la camisa de cuadritos solo para identificarlo porque no sé cómo se llama. Porque no me interesa cómo se llama. Hermano, ¿cómo está? Hermana. Y nos hemos vuelto así, hay muchos que son así. Por eso nosotros insistimos, salude a alguien. Salude a alguien antes de irse. El hermano de la camisa cuadritos se llama Odir y es médico. No es el hermano de la camisa cuadritos. El hermano de la camisa blanca, Gerardo. El hermano de la camisa, ¿qué color es ese? Gris, azul, bonito. Es Alberto. Mi hermano Francisco, mi hermana Noemí. Pero lo más cómodo es hermano, hermana, ¿cómo está hermanita? Hermanita, ¿y cómo se llama la hermanita? Saber. Hermanita, ¿cómo está hermanita? Hola Melanie, ¿cómo estás? Fernanda, ¿qué tal? ¿Se da cuenta? Hay diferencia, porque lo importante no es lo que parece, lo importante es lo que es verdad. Y ese es el punto. Debemos enfocarnos en lo que es importante y no en lo que es apariencia, para que la luz de Cristo brille en nuestras vidas. Ahora, si aquí pasa eso, ¿qué pasa afuera? Imagínese usted. Nosotros debemos mostrar el fruto de nuestra relación con Jesús. Y esto es algo muy natural. Si tú tienes que forzarlo, hay un problema. La gente debe saber quién eres cuando habla contigo. La gente tiene que ver que hay algo en ti diferente y ese algo es el Espíritu Santo. Eso es lo que hace toda la diferencia. Esta es una noticia que salió en los periódicos hace unos años. Pasó en una prisión en una ciudad que se llama, un pueblo que se llama Neuquén, que está en la Patagonia, Argentina. La noticia fue que 2 presidiarios se escaparon de la penitenciaría y se escaparon subiendo por la escalera que había para una torreta, o una torre donde estaba un guardia. Los presos se subieron por ahí, por la escalera, y ahí estaba el guardia, y por ahí se metieron a la torreta y se salieron por el otro lado y se fueron. Y la pregunta, ¿y el guardia? ¿Y el guardia? El guardia de esa torreta le llamaban Wilson. ¿Se acuerdan ustedes de una película que se llama El Náufrago? Tom Hanks creo que es el actor. Es una versión moderna de aquella historia de Robinson Crusoe, básicamente. Pues El Náufrago, no me acuerdo del personaje, pero el actor, Tom Hanks, llevaba encomiendas, trabajaba para una empresa, y había una caja con una pelota, y la pelota era una pelota de voleibol, marca Wilson. Y el amigo de él, porque al final él tenía conversaciones con Wilson, eso le ayudó para no enloquecer, pero la pelota se llama Wilson. Él es un personaje que él creó, imaginar. Pues el guardia de esa torreta se llamaba Wilson. ¿Sabe por qué? Porque era un maniquí y la cabeza era una pelota.
Como habían recortado presupuesto de las cárceles, no había para tener todos los guardias que se necesitaban. Alguien tuvo la idea, puso un maniquí ahí arriba, pero como no tenía cabeza, le pusieron una pelota, le pusieron un uniforme, le pusieron la gorra y de lejos parecía un guardia. Pero dos presos se dieron cuenta y se escaparon precisamente por donde estaba. Ahora, yo no sé si los agarraron o no, no sé. Pero el punto es este. Lo importante no es lo que se parece, lo importante es lo que eres. Eso es lo importante. Y si quieres honrar a Dios en todas las áreas de tu vida, tienes que ser. Eso es lo importante, no parecer. Parecer es bien fácil. Parecer es lo más fácil del mundo. Por eso dicen, las palabras y el papel aguantan con todo. Pero cuando tú ves el fruto de la vida de alguien, sabes realmente quién es. Sabes realmente quién es. Y el último consejo, Mateo capítulo 5, verso 13, un solo versículo. Mateo 5, 13. Contexto. Es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte está en Mateo, está en el capítulo 5, 6 y 7. En el capítulo 5, verso 13, Jesús dice esto. Ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene valor. Jesús, como buen maestro, usaba muchas metáforas, muchas comparaciones, y esta particularmente es poderosa y es profunda. Ahora, dice, primero, ustedes son la sal de la tierra. Jesús está hablándole a los discípulos, o sea, usted y yo. Originalmente fueron los discípulos, los apóstoles, los 12, pero los discípulos de alrededor, que era un grupo más grande, y probablemente había muchísima más gente porque era el sermón desde el monte, pero iba dirigido a los discípulos. Primero le dijo a los discípulos lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas, que es el carácter del discípulo de Jesús. Y después les dice, como ustedes tienen este carácter, ustedes son la sal de la tierra. No dice ustedes van a ser o ustedes se tienen que esforzar por ser la sal. Dice ustedes son. Así que mi querido hermano, usted es sal de la tierra. No quiere ser sal, no, es sal de la tierra. Usted es hijo de Dios, es sal de la tierra. Ok, primera cosa. Segunda, Jesús dice, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pero creo que la primera pregunta, para entender lo que Jesús quiere decir, es ¿para qué si sirve la sal o si servía la sal en ese tiempo? ¿Qué fue lo que sus oyentes entendieron? Lo importante no es solamente que yo entienda lo que dice la Biblia, sino saber qué entendieron los oyentes originales. ¿Por qué? Porque con la Biblia nos separan miles de años, nos separan culturas, nos separan muchas cosas. Entonces necesitamos entender para interpretar correctamente qué entendieron. Entonces cuando Jesús dijo estas palabras, ¿qué fue lo que los que oyeron entendieron? Probablemente pensaron, bueno, la sal tiene muchísimos usos, tenía en esa época también muchísimos usos, pero probablemente pensaron tal vez en 5, que son los más relevantes para lo que Jesús quería decir. Veamos cuáles son esos 5. Primero, la sal sirve para condimentar, todos lo sabemos. La sal hace que la comida tenga mejor sabor. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros somos la sal de la tierra. Y perdón, eso se me pasaba. La sal de la tierra. Jesús no dice ustedes son la sal de la comida, dice son la sal de la tierra. O sea, es una cosa mucho más amplia que solo condimento. Cuando Jesús dijo esto, probablemente nosotros tenemos que entender que estamos destinados a extendernos por el mundo y mejorarlo. Creo que eso todos lo hemos escuchado. Tenemos que ser ahora, esto es importante, ser definidos como diferentes. Porque si no somos diferentes, mis amigos, perdonen que use esta frase, pero no servimos para nada. Eso es lo que Jesús está diciendo.
Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, si nosotros no somos lo que debemos ser, sino somos como todos los demás, es como que haya dos papas cocidas. Una tiene sal y la otra no tiene sal. ¿Cuál se come? ¿A quién le gusta la papa sin sal? Es horrible. Inclusive cuando alguien es así soso y no tiene gracia, se usa y se dice es que esta es papa sin sal, no tiene gracia de nada. Ahora, para eso sirve la sal. Y nosotros en el mundo estamos puestos para ser diferentes, para que cuando nosotros estemos en algún lugar las cosas sean diferentes y sean mejores. Si estamos nosotros en un lugar y las cosas no son mejores, hay un problema. Y a eso se refería Pablo cuando en Colosenses 4:6 dijo que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Si nosotros somos iguales a todos, perdimos nuestra capacidad de influencia. Primera función. Segunda, la sal servía también para conservar. La sal era el equivalente antiguo de la refrigeración. Hoy usted va al supermercado, por ejemplo, compra una libra de carne y la mete al refrigerador, porque si la deja fuera se pudre, se arruina y no la va a poder usar para cocinar. En aquella época que no había refrigeración, la gente lo que hacía era frotar con sal la carne y la guardaba. Y la sal conservaba la carne, todavía lo hacen. Hay carnes y hay algunos embutidos que se procesan así. Ahora, los discípulos de Jesús somos enviados al mundo ¿para qué? Para evitar la corrupción del mundo. Mire, si un cristiano llega a una posición de autoridad en una instancia del gobierno, por ejemplo, alegrémonos y oremos por esa persona, porque tiene la oportunidad de evitar que las cosas se corrompan. Lo triste es saber que hay gente que llega a posiciones así y que hace cosas terribles y que no evitaron la corrupción, fueron parte de la corrupción. Eso es terrible. Y a eso es a lo que Jesús se refiere cuando dice que la sal pierde su sabor. Nosotros hemos sido puestos para que el mundo no se deteriore, para preservar su bondad y evitar que se corrompa. Todos los creyentes en todo el mundo, haciendo nuestra parte, podemos cumplir con esa misión. Tercera función, y esta es muy interesante, la sal se usaba para los sacrificios. Al principio de la historia de Israel, Moisés explicó cómo Israel iba a ofrecer sacrificios al Señor. Levítico 2:13 dice así: sazona con sal todas tus ofrendas de grano, para acordarte del pacto eterno de Dios. Nunca te olvides de poner sal a las ofrendas de grano. ¿Por qué se ponía sal? Probablemente porque la sal evitaba que la comida se pudriera. Por eso era necesaria en los sacrificios. Pero no solo eso, la sal representaba el pacto de Dios con ellos. Por eso le ponían sal. Ahora, interesantemente, Romanos 12:1 dice que los cristianos nos debemos presentar como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Y dónde lo hacemos? En el mundo donde vivimos. Nosotros somos un sacrificio vivo al Señor y la sal debe estar presente con nosotros. Ahora, ¿a qué se refiere? Que nosotros tenemos que ser ese recordatorio del pacto de Dios para con el mundo. Por eso es tan importante hablar del Evangelio. Por eso es tan importante que la gente nos mire a nosotros y pueda saber que hay un Dios, porque quienes no creen en Dios, que hay un Dios que hace lo que Él ha dicho que hace y que está puesto en la Biblia. Para eso sirve la sal. Pero la sal también servía para destruir. La sal en el antiguo Medio Oriente se usaba para expresar juicio sobre el mal. Salmo 107:34 dice, hablando que Dios convierte la tierra fructífera en tierras saladas y baldías. ¿Por qué? A causa de la maldad de sus habitantes.
El solo hecho que la iglesia esté en el mundo es un recordatorio para el mundo del juicio de Dios. Porque cuando usted y yo hablamos del Evangelio de Cristo y el Espíritu Santo le habla a los no creyentes, les habla del juicio de Dios. No quiere decir que los cristianos tenemos que andar echándole juicio y mandando al infierno a todo el mundo. No. Simplemente es un recordatorio de que Dios va a juzgar al mundo. Y que al final lo que importa no es que tan buena gente soy, sino si he obedecido o no he obedecido al Señor, entregando mi vida a Jesús. Eso es lo más importante. Y el hecho de que nosotros estemos en el mundo es un recordatorio para el mundo de esto, pero también es una manera de saber para ellos que las cosas se pueden hacer de dos formas, bien o mal. Todo el mundo lo hace mal, nosotros lo hacemos bien, no porque seamos mejores, sino porque Cristo está en nosotros. Por eso es que somos sal. Y una función más, la sal servía para fertilizar. En el antiguo, en toda esa parte del mundo, a veces se usaba la sal para ayudar a que las plantas retuvieran el agua, o ayudaba también a que los minerales pudieran llegar a las plantas, a las raíces de las plantas. De hecho, muchos fertilizantes modernos usan sal. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Nosotros estamos llamados a llegar o a estar en un mundo donde las condiciones son desafiantes. No sabemos sinceramente qué va a pasar mañana. Los pronósticos sociales, políticos, económicos del mundo son terribles. Es un mundo terrible, difícil donde estamos viviendo. Pero nosotros sabemos quién está con nosotros y sabemos quién es Él. Y nosotros podemos tener esperanza. Y a través de nosotros la gente puede aprender a tener esperanza. Porque nosotros somos la sal de la tierra. Isaías 35:1. Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días, que son los tiempos finales. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Eso es lo que la sal hace y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Pero volvamos a las palabras de Jesús. ¿Y si la sal ha perdido su sabor? ¿Y si la sal ya no sala? ¿Para qué sirve? Sirve para pararse en ella. Eso es lo que dice Jesús. ¿A qué se refería? La sal que ellos consumían venía venía del Mar Muerto. Un mar que no tiene vida, por eso se llama Mar Muerto, porque es muy salado y tiene otros minerales. La sal venía de ahí, pero al sacar la sal, necesariamente venían piedras, arena, basura, y con el calor o con la humedad la sal se disolvía y solo quedaba la tierra. Entonces, cuando la gente agarraba la sal y la iba a usar y se daba cuenta que no tenía sabor, la tiraban al suelo para que cuando lloviera y ellos caminaran, no se resbalaran. A eso se refiere Jesús. A eso se refiere Jesús. Ahora, cuando un cristiano adopta los valores del mundo en lugar de los valores de Dios, es como esa sal que pierde su sabor. No puede ser de influencia a otros. Y esta pregunta, ¿qué debes hacer para honrar al Señor en todas las áreas de tu vida? Aférrate al Señor para mantener tu capacidad de influir a un mundo necesitado. ¿Por qué Dios no simplemente nos convirtió, nos transformó y nos llevó al cielo? Nunca se ha preguntado eso. Sería muchísimo más fácil. Usted entrega su vida a Jesús y ahí se muere y se va al cielo. Y todo se acabó. Pero no. Nos quedamos en el mundo porque tenemos una función muy importante que cumplir en el mundo. Usted y yo, todos los creyentes. Ahora, desafortunadamente, la iglesia ha perdido su capacidad de influencia. La iglesia ha perdido su capacidad de influencia. Muchos hemos leído o hemos visto hasta documentales sobre escándalos en la iglesia. Escándalos de abusos sexuales, abusos de poder,
abusos en las finanzas de las iglesias. Todos hemos oído eso. ¿Y qué dice la gente? Ah, así son los cristianos. Son iguales a los demás. Y tienen razón, no hay diferencia. Somos iguales bajo esa perspectiva, o por lo menos quienes se comportan así son iguales. O hay iglesias que han adoptado las ideologías de género. ¿Y usted sabe qué es eso? ¿Cómo es posible si la Biblia dice claramente que Dios hizo hombre y mujer y cuando estableció el matrimonio, dice el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, pero ahora hasta las leyes tienen que decir hombre y mujer así nacidos? ¿Pero por qué? Porque ahora hay tanto en medio y uno dirá, bueno, en el mundo es el mundo y está perdido, pero en la iglesia pasa, hay iglesias que están haciendo eso. Hay iglesias que bendicen las uniones de parejas del mismo sexo, lo cual va en contra totalmente de lo que la Biblia dice. ¿Sabe qué es eso? Sal que no sirve para nada. Sal que no sirve para nada. Es basura nada más. No sirve para nada. También hay iglesias que quieren hacer la obra de Dios a la manera del mundo y se vuelven iglesias corporativas. Todo está organizado como que fuera una empresa y el presidente prácticamente es el CEO de la empresa, de la iglesia, y administra la iglesia como un negocio. No, mis amigos. Y ahí hay un montón de líos, por cierto, porque eso hace que nosotros perdamos nuestra capacidad de influenciar o de influir a las personas en el mundo. Pero ahí estamos hablando de iglesia como iglesia, pero individuos, hombres y mujeres que empiezan a vivir de acuerdo al mundo. La Biblia le llama a eso ser carnales. Y ya no hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer del mundo y los que son cristianos. Son igualitos. Y tú los ves y tú decís, a saber, dice que es cristiano, pero a saber. ¿Por qué? Porque hemos perdido nuestra capacidad de ser sal. Ya no provocamos transformación y no hay diferencia entre unos y otros. Cuando yo era joven, tenía como 18 o 19 años, bueno, yo desde niño jugaba béisbol. Cuando ya trabajé, empecé a trabajar a los 17 años, había un equipo de softball en el banco y yo jugaba ahí. Después de jugar, jugábamos los sábados. Después de jugar, generalmente nos quedábamos un rato ahí y siempre nos sentábamos ahí en el cafetín del lugar y pedían cervezas. Éramos 8 o 10 y pedían cervezas. Supóngase que éramos 10 cervezas. Y yo siempre decía, no, 9 y una coca. Y vos no tomás, ¿no? No, hombre, vos, que no sé qué. Una vez me compraron una. Y yo le dije al que me la compró, vos la pagás, yo no me la tomo. Y no, que no sea. Y usted sabe, entre hombres, cuando te empiezan a retar así, es otra cosa. Y yo dije, no. Y siempre llegaban y siempre me querían pedir una y yo siempre decía que no. Ahora, ¿por qué me juntaba con ellos? Primero, porque tenía sed después de jugar. Segundo, porque eran mis amigos, mis compañeros, y la pasábamos bien, por lo menos al principio. Había un punto en el cual ellos seguían ahí y yo ya me levantaba y me iba. Pero siempre, después se volvió el chiste. 8 cervezas y una coca para el niño, para el patojo. El patojo allá en Guatemala es cipote, ¿no? Entonces así era la cosa, el cipote, Coca-Cola y los hombres de verdad, su cerveza. No es cierto, tú no necesitas tomar para que seas un hombre o una mujer de verdad, eso es mentira. Pero muchos finalmente ceden a la presión. Pero ¿qué pasa cuando tú cedes? Ya no eres diferente, eres igual. Todo lo que tú digas ya no vale, porque lo que tú eres, y lo más importante es diferente, ya no lo eres. Igual con los chistes en doble sentido. Si tú estás en tu trabajo y están los amigos contando chistes así, y tú llegas y los escuchas y te empiezas a reír, sal que no sala, sal que no sirve. Si tú llegas ahí y están contando chistes así, mínimo deberían de parar y ya no contarlos, por respeto. Así debería de ser. Que te digan aburrido, que te digan aleluya, que te digan lo que sea. Pero eso es a lo que nosotros hemos sido llamados.
Pero si uno participa, es sal que no sala, no sirve. Y no digamos aquellas relaciones pecaminosas entre colegas en los trabajos, o adulterio, o fornicación. Es que todo el mundo lo hace, pero tú no, porque sos cristiano. La diferencia y lo que Dios espera de ti es que seas distinto y que por tu distinción el mensaje de Cristo llegue a otros. Pero cuando no pasa, no sirve. Una vez iba Valek en el carro y un carro quería pasar, pero no podía. Valesca no se podía quitar y el carro empezó a pitar y Valesca no se podía mover. Hasta el final es cuando ya empezaron a caminar, se hizo a un lado y pasó el carro aquí y le pasó pitando. Ustedes saben, es muy salvadoreño eso. En Guatemala no se acostumbra, al principio no sabía qué era, pero hoy desgraciadamente sí sé qué es. Y le pitaron. Pero más adelante había tráfico y volvieron a parar. Así que Valesca paró a la par del carro que le había pitado y lógicamente, como cualquiera hace, volteó a ver a quién era. ¿Sabe quién era? Un cipote de la iglesia. No de esta, eso fue hace años. Un cipote de la iglesia. Un amigo mío iba ahí por la Escalón, en una calle bien angosta, y había un relajo, no pasaban los carros, y en eso alguien empezó a gritar, sí, muévanse, no sé qué, no sé cuánto, y pitando, y pitando, y pitando. Cuando al final el carro pasó y se puso a la par de él, volteó a ver. Hola, pastor. Es cierto, no es broma, es cierto. Y el pastor solo volteó a ver y no dijo nada. Ahora, eso pasa cuando nosotros perdemos nuestra capacidad de influir. Nosotros tenemos 30 años de casados, casi 31, y nunca se nos olvida un consejo que nos dio uno de nuestros padrinos, que él y su esposa ya están con el Señor. Freddy nos dijo esto: nunca, Juan Carlos, nunca hagas cosas buenas que parezcan malas. Nunca hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Por qué? Porque no es al final lo que vos decís, sino es el testimonio que das. Si la gente te mira hacer algo, por bueno que sea, pero das mal testimonio para esas personas, no lo hagas, Juan Carlos. Y eso lo hemos atesorado todos estos años. Jesús le dijo a sus discípulos: recibirán poder y me serán testigos cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, nosotros estamos llamados a ser testigos, eso. Pero si perdemos la esencia, ¿testigos de qué vamos a ser? Perdemos totalmente la credibilidad y la autoridad para hacer las cosas diferentes y para hablar del Señor. Miren, esto es como a un pueblo llegó un circo y pusieron su carpa en la colina arriba del pueblo, y el día de la apertura se estaban preparando para hacer su desfile por el pueblo y que después la gente llegara a la primera función, cuando inició un incendio. En el circo donde estaban los animales inició un incendio. Todos en el circo llegaron, sacaron a los animales, trataron de apagar el fuego, pero no se apagó el fuego. Se incendió la carpa. Pero a la par de la carpa había unos pastizales que se incendiaron también. Y el fuego empezó a bajar por la colina hacia el pueblo. Era una situación terrible porque si el fuego llegaba al pueblo, todo el pueblo iba a arder. Así que había que ir a dar la alarma al pueblo. Pero el director del circo estaba ocupado dirigiéndolo todo. El hombre fuerte estaba ocupado moviendo a los animales. Todos estaban ocupados. El único que tenía chance de ir a hacer eso era el payaso. Pero el payaso ya estaba vestido porque iba al desfile. Tenía zapatos grandes, tenía nariz, el pelo de colores, estaba pintado, su traje de payaso, pero era el único disponible. Así que le dijeron: anda a dar la alarma al pueblo. Y entonces el payaso bajó corriendo la colina y él iba así y llegó al pueblo y empezó a gritar: ¡fuego! ¡Fuego!
fuego, y la gente lo miraba. ¡Ah, el payaso! Ya va a empezar la función en el circo. No, hay fuego, hay fuego, hay fuego. ¡Ay, qué divertido el payaso! ¡Ja, ja, ja! Miren, miren lo que dice el payaso. No, por favor, y el payaso llorando. Se va a quemar el pueblo, ayúdennos. Hay fuego, hay fuego, hay fuego. Y la gente, ¡ja, ja, ja!, riéndose, porque nadie le cree a un payaso. Y el pueblo ardió, porque nadie le creyó al payaso. ¿Por qué mandaron al payaso? Porque era el único que estaba disponible. Cuando usted y yo vamos y queremos hablar de Cristo y nuestra vida no refleja quién es Cristo y lo que Él ha hecho en nosotros, nosotros somos así, como ese hombre que tenía la intención de ayudar, pero nadie le creyó. Porque la gente no te va a creer si tú no eres diferente. Por eso, para honrar al Señor en todas las áreas de nuestra vida, debemos aferrarnos a Él para mantener nuestra capacidad de influir a un mundo necesitado. Y quiero pedirle por favor que se ponga en pie. Y para concluir, leo nuevamente el versículo 44 de Lucas 6, la primera parte. Son palabras de Jesús. Y Jesús dijo: cada árbol se conoce por el fruto que produce. Cada árbol se conoce por el fruto que produce, y el fruto debe de ser, y es el mismo, en cada área de nuestra vida. Ahora, una pregunta. ¿Tú tienes que contarle a la gente que eres cristiano para que la gente sepa que eres cristiano? ¿Te ha pasado que de repente la gente, y vos vas a la iglesia, vos sos cristiano? ¿Te ha pasado eso? Si te ha pasado eso es porque has perdido tu capacidad de ser sal en un mundo necesitado. Otra pregunta, piensa en esto. ¿Qué efecto produce tu presencia en los diferentes contextos en los que tú te desenvuelves? Donde están hablando malas palabras y cosas en doble sentido, todo sigue igual, como que nada, como que un chero más llegó, o cuando tú llegas, por lo menos se hacen para atrás y se callan. Si no pasa eso, muy probablemente la demás gente te está percibiendo como uno más. Y las palabras de Jesús fueron que la sal que no sala no sirve para nada. La verdad es que solo aferrándonos a Jesús vamos a poder ser sus testigos fieles y podremos impactar a otros para que lo conozcan. No hay otra manera. Cierra tus ojos, por favor, mientras somos ministrados. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces
En el Antiguo Testamento, Dios escogió a un pueblo para manifestarse y lo separó. Inclusive les mandó a comer cosas diferentes que a los otros, porque lo que quería Dios era mantener un pueblo diferente totalmente, para que hubiese una comparación entre todos y el pueblo de Dios. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios. Ya las leyes de comida que tuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no aplican, pero nosotros estamos llamados a ser diferentes. La pregunta es, ¿somos diferentes? ¿O estamos mostrando en nuestra vida que somos diferentes? Si no somos diferentes, hay un problema, mis amigos. Nuestro fruto no es el fruto que la Biblia manda y que el Señor espera de nosotros. No quiere decir que no nos equivoquemos, no quiere decir que no caigamos en pecado, pero una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado. Son cosas diferentes. Yo quiero hoy invitarte a que reflexiones en esto. ¿Eres o te estás comportando como la sal de la tierra, que es lo que Dios te ha mandado a hacer? ¿Sí o no? Si no, este es el momento de pedir perdón a Dios y rectificar el camino. No estamos donde estamos por casualidad. Los amigos que tenemos, la familia que tenemos, los clientes con los que nos relacionamos, los vecinos que tenemos, no están puestos ahí por casualidad. Dios nos puso allí porque Dios tiene un plan para ellos y nos va a usar a nosotros. Pero nosotros debemos ser una luz. Jesús también dijo que somos la luz del mundo. Pero si mi luz es oscuridad, ¿qué esperanza hay para los que están alrededor? Señor, perdónanos porque muchas veces hemos fallado. Nos dejamos llevar por el mundo, por la corriente del mundo. Nos llevamos tal vez influenciar por la presión que nos hacen. En lugar, Señor, de nosotros influenciar, nos dejamos influenciar. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a que tu fruto pueda ser evidente en nuestra vida, como papás, como esposos, como amigos, como jefes, como trabajadores, como empresarios, como compañeros de universidad, de colegio, como vecinos, en todas las áreas, que la gente pueda verte a ti y no a nosotros. Ayúdanos, Dios, a mantenernos firmes, agarrados de ti, para que sea tu luz la que alumbre y no nuestra oscuridad la que empeore las cosas. Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos, por tu iglesia, y te pido, Dios, que nos ayudes a hacer la diferencia en un mundo que tanto lo necesita. Que podamos nosotros, Dios, llegar a un lugar y que llegue la luz tuya a ese lugar. No será algo espectacular ni maravilloso. No estamos hablando de milagros, Dios. Estamos hablando de una vida transformada, que ese es el mayor milagro. Que cuando nosotros estemos ahí en una reunión de familia o de amigos, las cosas sean diferentes porque nosotros estamos allí. Dios, por eso nos dejaste en el mundo. Por eso no nos fuimos cuando te conocimos. Como tú oraste, Jesús, y dijiste, le pediste al Padre que nos guardara en el mundo, porque tenemos una función muy importante. Somos sal y somos luz en esta tierra. Ayúdanos, Dios, a mantenernos fieles a ti y que tu luz pueda alcanzar a los que están alrededor nuestro, Señor. No porque somos gran cosa, sino porque tú estás allí, Señor. Bendito Dios, queremos honrarte con todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos para que podamos hacerlo, porque solos no lo vamos a lograr. Buen Dios, háblanos durante esta semana, afírmanos, Señor, y úsanos para tu gloria. Salimos de aquí, Dios, y pasamos al alfolí a dejar nuestra ofrenda, porque te amamos y porque queremos honrarte, Dios. Reconocemos que todo lo que tenemos viene de tu mano. Reconocemos que las oportunidades, las habilidades, todo lo que tenemos, tú nos lo has dado, Dios. Y de eso
te damos y lo hacemos con alegría. Te pido que bendigas a cada hermano, Dios, a cada familia, y que tú proveas para sus necesidades, pero también para que podamos nosotros abundar en bendiciones o ser parte de las bendiciones tuyas hacia otros. Salimos, Dios, confiados, sabiendo que tú estás con nosotros, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.